Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy, una nueva entrega de las reacciones nerdas, que no es nada más y nada menos que simplemente un mini podcast donde damos una pequeña opinión acerca de algún tema que se nos haya ocurrido y en esta ocasión, pues me gustaría hablarle un poco de Shingeki no Kyojin. Así que comenzamos. Y bien, les recuerdo que si no pueden ver el programa en vivo, pueden encontrar la repetición en nuestro canal de YouTube, en Desde el Nirvana Podcast, y también pueden encontrar la versión de audio en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. También pueden encontrarnos en redes sociales, ya sea Facebook y Twitter, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, opiniones, quejas, sugerencias y demás. Así que si quieren ver a Lucy que salga enmascarado o que se rasure la cabeza o algo más, ahí es donde pueden hacer sentir su voz. Y bien, una vez terminado el comercial, vamos a entrar a la parte chingona. El día de hoy eh, les traigo y les ofrezco eh, la adaptación al anime por parte del estudio MAPPA, que últimamente ha hecho unas adaptaciones muy chingonas. Verdaderamente se ha ido superando poco a poco. Se nota la belleza en el estilo y la calidad de la animación. Y en esta ocasión hicieron la adaptación del manga creado por Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin, donde, pues a grandes rasgos, la historia se centra en una civilización que sobrevive dentro de una ciudad amurallada en tres círculos concéntricos. Obviamente, estos círculos concéntricos son los muros que protegen la ciudad. Como en muchas civilizaciones, el círculo más interno es donde vive la gente rica, donde se encuentran los políticos y demás. Y conforme te vas saliendo de los anillos, pues va creciendo pues el nivel socioeconómico de la gente. Llegando al último, pues digamos la parte donde está la gente pobre, donde está la gente trabajadora, básicamente, los que trabajan en el campo y cosas así. Eh, después, que con estas personas son llamados, Eldians, y básicamente están al punto de la extinción. Parece que son los últimos humanos en el mundo, ya que por culpa de unos gigantes humanoides conocidos como titanes, estos se comen a la gente una vez que intentan salir, ya sea a explorar, ya sea por error, o en el caso contrario, cuando llegan a entrar, por la parte interior de los muros. Entonces, la civilización, de los Eldias no se iba a quedar con los brazos cruzados esperando su extinción. Y obviamente queriendo saber qué es lo que hay más allá de los muros, crean un sistema militar o un apartado militar, el cual se centra no solo en la parte policíaca, en la parte de investigación, sino en la parte de eliminar a estos titanes. Todo esto llega a haber un cambio gigantesco donde un día unos titanes que son obviamente muy diferentes a los que normalmente se encuentran, atacan la ciudad y aparece un titán sumamente gigantesco que se puede ver por encima de los muros, el cual de una patada hace un hueco y es donde inicia el caos y aquí es donde inicia nuestra historia. Y bien, tenemos como uno de los personajes principales o donde recae la mayoría del peso de la historia, que es Eren Jaeger. Es un niño que en este fatídico día
pues, pierde a su madre, donde la pérdida de su madre es verdaderamente brutal y enfrente de sus ojos, lo cual obviamente le causa un trauma y donde él mismo se fija esta idea de querer básicamente extinguir a los titanes. La historia es bastante buena en general, está muy bien armada. No todo es perfecto como en todos lados, obviamente. Eh, También la narración y la manera como está contada es muy interesante, es bastante buena. Este anime consta de mucha sangre, mucho gore y obviamente van a salir los que, pues, conocen también el manga a decir de que no, porque el manga es mejor que el anime y que esto y que el otro. Sí, obviamente comparar un libro contra una película, una revista o una serie de libros o una novela gráfica o en este caso una serie de manga, compararlo con el anime no va a ser exactamente lo mismo, puesto de que hay cosas que se trasladan mejor a la animación, hay cosas que no se trasladan tan bien a la animación, hay cosas que en la animación no funcionan por el hecho de que son 2 tipos de censura diferente, donde el manga es mucho más libre. Por eso vemos que en adaptaciones al anime hay cosas que censuran un poco de cualquier tipo de índole, ya sea de violencia sexual y demás, precisamente porque la audiencia es tiende a ser la misma, pero es diferente. A fin de cuentas, llegan a diferentes personas. Y obviamente, de manera visual, por televisión, es un medio masivo mayor al escrito. Obviamente, el escrito es más por tradición, sobre todo en Japón, que es muy la gente es muy dada a leer manga, es muy normal. Pero ya cuando eso llega de este lado del charco, obviamente la gente no es como que la la más culta, o por lo menos que se dedica a leer mucho, por eso tenemos muchos influencers famosos, desafortunadamente. Entonces, basados en eso, sí, la animación es muy buena. Obviamente, no puedes trasladar todos los detalles de el manga o de esta manera escrita o en imágenes dibujadas a la pantalla, porque no funciona de la misma manera. Hay cosas que pueden adaptarse y hay cosas que son más complicadas, por lo que les acabo de mencionar de la censura. Entonces, regresando a la parte de la historia, nos va a mostrar básicamente cómo es de que Eren Jaeger después de este evento traumático, se va a involucrar en la parte de la milicia, en el branch que es dedicado a la exploración y a matar a los titanes. Con el objetivo, obviamente, de eliminarlos a todos en venganza por haber matado a su madre. Toda la historia va empezando como parte crítica de cómo vas viendo crecer al personaje de Eren, cómo se va desarrollando dentro de la milicia, cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Y al parejo vemos a los personajes principales cómo van influyendo en él en cuanto a la amistad. Ese mensaje que normalmente se utiliza en el anime, ¿no? De no es necesario o no puedes hacer las cosas tú solo. Siempre tienes gente alrededor que te va a apoyar y que te va a ayudar a, pues, a salir adelante, básicamente. Vemos cómo va creciendo, va
llegando a un punto donde, sorpresa, ¿no? Su papá resulta que lo transformó en un titán, porque a raíz de todo esto, su papá sabe qué es lo que hay fuera de los muros. Entonces, ahí es donde la historia se empieza, pues, a expandir, ¿no? Te empiezan a dar explicaciones de qué es lo que pasa fuera de los muros, de que, pues, a fin de cuentas no están solos, cómo se fueron creando los titanes, la historia de los titanes, todo se va desarrollando. Algunos detalles que obviamente te hubiera hecho que la serie se hubiera alargado más y tal vez, de manera visual no hubiera tenido tan buena recepción, sobre todo para, uno, los turistas y gente que no está muy relacionada al anime y al manga y a todo este mundo, que simplemente entran a consumirlo, ya sea por moda o porque es algún tipo de tendencia o todo el mundo está hablando de él, ¿no? Eh, También hay personas que apenas se están adentrando, entonces, para no perder esa atención, los de Mapa dejaron ciertas cosas fuera que son la mayoría son explicaciones. Realmente son partes tediosas para todos aquellos que leyeron el manga, ahí pueden verlo todo. Son ese tipo de cosas tediosas, pero te ayudan a entender mucho el contexto de todo lo que sucede dentro y fuera de los muros, de cómo se constituye básicamente el mundo de este universo de Shingeki no Kyojin. En el anime, tampoco es tan necesario que lo enseñen, te dan como pequeños, nuggets de información en el cual, pues, vas entendiendo realmente. Te facilitan la información para que sea recibida más sencillo y realmente no te tengas que echar 3 4 episodios en el cual es pura explicación. Literalmente no sucede nada increíble, sino es pura explicación. Entonces, tenemos, eh, una historia que pues, se hace más grande y ya tenemos más ramificaciones donde entran conflictos políticos, personales. Básicamente tenemos drama, tenemos acción, eh, podríamos, decir que también hay un poco de horror. Todo bastante bien mezclado, y todo interconectado. Tenemos personajes muy entrañables, como es, en mi caso, muy personal. Pues, la verdad, Armin tiene sus momentos, pero la verdad no es de mis personajes favoritos. Eh, de entre mis personajes favoritos y entrañables se encuentra, Levi, Mikasa, eh, tenemos a Reiner, podríamos ahí meter también a Sasha Brown, a Connie, no, Connie no, Annie, perdón. Eh, y todos esos personajes justamente tienen diferentes personalidades, obviamente, y diferentes habilidades, los cuales le van dando como ese complemento al personaje de Eren. A fin de cuentas, el personaje de Eren sigue siendo personaje principal y, pues, básicamente la columna vertebral de la historia, pero en el momento que él se empieza a alejar y se va por su propio camino, todos los demás personajes terminan cargando con la historia, a mi parecer. Entonces, se me hace muy interesante cómo nuestro personaje principal, pues, no es, a fin de cuentas, ese personaje donde todos sus amigos y todos los que lo rodean lo van empujando y lo van apoyando y lo van haciendo salir adelante, simplemente lo van impulsando, sino de que ellos son los que terminan cargando con la historia principal, ¿no?
cómo, pues, se enteran de cómo funciona el mundo, cuál es, el objetivo que ellos tienen, qué es lo que ellos literalmente, cómo los están viendo, porque el mundo exterior los ve ellos como demonios, como básicamente la maldad. Se podría decir que estamos hablando de la Alemania nazi y ellos son los judíos, básicamente así como los apestados. Entonces, es muy interesante ese tipo de detalles que tiene. Sobre todo, podrían hacerse referencias a, pues, al mundo político, no sé si actual o de su época, pero sí podemos hacer como muchas referencias, ¿no? A cosas que suceden, pues, en la vida cotidiana. Entonces, otra cosa que también es muy destacable, tenemos la animación. Tenemos el desarrollo de los personajes que se me hace fabuloso. Aunque aquí es una espada de bueno, no espada de doble filo, pero hay una dualidad, porque el desarrollo de personajes en un inicio es excelente hasta que llegamos al final. Vamos a dejar la parte final del tanto del anime como del manga, lo vamos a dejar a un lado, porque ese se cuece aparte. Tenemos, unos visuales increíbles, tenemos peleas, tenemos, discusiones, básicamente tenemos de todo. Entonces, al salir de esta burbuja que es, los muros de los Eldians, llegamos a ver cómo los conflictos políticos y sociales, pues, prácticamente afectan a todos, literal. Vemos como otros personajes también, a pesar de tener exactamente la misma sangre y haz de cuenta que son paisanos, y cómo se les lava el cerebro, cómo tienen ciertas cosas tan infundadas que terminan viendo a sus compatriotas como demonios o como algo opuesto, que algo negativo. Es como llegar, pues, básicamente como lo hacen muchos chicanos en Estados Unidos a los paisanos, que simplemente por haber nacido en Estados Unidos se creen mejores que los mismos mexicanos que son nacidos en México. Básicamente podríamos trasladar eso perfectamente eh, entre los Eldians y los Eldians que están en Marley. Entonces, realmente la historia nos va llevando hasta cierto punto de estrés, de punto de quiebre, donde Eren ya termina siendo un revoltijo de emociones y revoltijos de intereses personales, en el cual ya no sabes si es héroe, es villano o ninguna de las dos. Entonces, el cómo se desarrolló ese personaje, que como les mencioné, es la parte de la columna vertebral de la historia. Un personaje que en un inicio tú estás pensando que va a terminar siendo un héroe y después, sorpresa, se vuelve villano. Y al final, pues no sabes si era héroe o villano. Entonces, tiene como estos conflictos internos y externos donde, pues, termina sin saber qué es, ¿no? La verdad es algo bastante complejo, muy bien hecho por el creador. La verdad, a mí me gustó mucho el trabajo de Isayama, porque la verdad te atrapa, te cautiva y te mantiene al borde del asiento y muy interesado en la historia. Ahora podemos pasar a la parte negativa, que básicamente en mi, visión y, es algo meramente personal, la parte final es la parte que se me hizo lo más pobre y lo más
La verdad, donde les falló. Empezando por el final. La verdad, pues, el final fue malo. El final fue malo porque hay cosas como que no te quedas con la expresión de qué chingados pasó, porque tenemos el desarrollo de personaje de Mikasa, que es alguien obsesionado con Eren, y podría decirse que hay algún interés amoroso de ella, pero de inicio a fin, fuera de esos detalles, es un personaje súper chingón. Yo creo que es de lo más sobresaliente del anime en general, porque es talentosa, es una súper chingona, es inteligente. El único detalle es precisamente esa parte de su obsesión con Eren, ya que él de niños la salvó a ella, pero parece que termina siendo más un trauma que algo positivo para ella, ¿no? Como en Boku no Hero, donde All Mighty, pues, salva a alguien, y todas las personas que ven eso, pues, obviamente, incluso el quien es salvado se siente agradecido y termina admirando a ese superhéroe. En este caso no, en este caso se vuelve algo sumamente tóxico, ya que, spoiler alert, les aviso, al final esta Mikasa mata a Eren y regresa con su cabeza a enterrarla a un árbol, pues, de manera desconocida. Se me hizo mal ese final, o sea, la verdad se me hizo malito y bien culero, porque ella nunca superó a Eren, nunca superó su pérdida y nunca se pudo separar de él. Entonces, toda esta relación tóxica que tenía con él, donde sin importar nada, básicamente se iba a poner de su lado hasta que prácticamente, pues, todos sus demás amigos y compañeros, más que abrirle los ojos, la orillaron a que acabara con Eren. Básicamente que no le lo hizo porque no le quedaba de otra. Si no, lo hubiera dejado vivir y que destruyera todo. Pero el cómo un personaje tan chingón, tan bien elaborado, con un, pues, un buen crecimiento, porque lo ves progresando y se ve una cabrona, termina un final patético, como, pues sí, como muy equis, básicamente sentada al lado de la tumba donde enterró la cabeza de Eren. Sí, es como muy, o sea, la verdad, hubiera esperado algo mejor para ella en el final. Y luego tenemos a los demás coprotagonistas, donde, pues, su final no se me hizo tan malo, siendo ellos como embajadores o representantes de los Eldians, como para intentar lograr esa paz, esa unión, eh, más o menos como mediar con el mundo exterior su situación y que de que dejen de ser odiados. Y tristemente vemos el final de Levi Ackerman, quien también le ocurre básicamente lo mismo que a Mikasa. Es un personaje súper chingón desde el principio, es un cabrón despiadado, con un honor implacable. Básicamente es un cabrón que hace un juramento y ese juramento lo lleva hasta la tumba. Y al final lo tienen como vendedor de helados, básicamente es como otro, pues, final patético, ¿no? Para otro buen personaje. Entonces, tiene estos detalles de al final donde, pues, tu historia va bien, 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 bien,
Es una historia compleja y al final se cayó, o sea, la verdad es un final pobre. Final pobre, el final malito, sobre todo por lo que hacen este tipo de personajes, que literalmente los destruyen. Pero bueno, ahí sí es cosa del autor. Si el autor fue feliz con ese final, pues, ¿qué se le va a hacer, no? A nosotros nos hubiera gustado un mejor final. Otra cosa también interesante que me llegué a topar eh, con este anime es el hecho de que juega con el tiempo, básicamente porque, pues, hablar de tiempo es algo bastante complejo, y entonces te habla de que en esta dimensión alternativa donde está el creador de los Titanes, Eren básicamente viaja en el tiempo y es quien va maquilando cómo se va desarrollando la historia en general. Entonces, Eren del futuro, digamos que es el que llevó a su papá a volverlo titán y llegar al punto en el que terminaron. Entonces, todo la parte científica del cómo se maneja el tiempo en cuanto al viajar como tal, es muy interesante. La parte filosófica y la parte del mensaje también es bastante bueno, pero como menciono, ¿no? Al final te deja con un poco de, pues, de duda, donde no te clarifica si son buenos, son malos o qué fue lo que sucedió. A fin de cuentas se quedan como en, pues, a medias, ¿no? En una parte gris, donde sí tienes que tomar, pues, parte, ¿no? De, pues sí, ellos ni son héroes ni son villanos, porque, pues, simplemente son puntos de vista diferentes y, pues, lo único que quieren es vivir en paz, sin que el mundo externo los moleste. Pero entonces, como que no te clarifica si se justifica lo que hizo, entonces, Eren, ¿termina siendo héroe o termina siendo un villano? Entonces, ese es el tipo de cosas que sí te deja un poco confundido, que no te define y que en lo personal me hubiera gustado que hubiera habido una resolución ahí y te lo, pues, manejara, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un héroe o villano, sino si es alguien que hizo lo que hizo, o sea, como Maquiavelo, ¿no? O sea, si para lograr el fin en cuanto que era la paz, se tuvo que convertir en villano, entonces es un héroe villano, o héroe/villano, está bien, ¿no? La verdad es un buen approach, pero desafortunadamente no te da esa conclusión de si sí o si no. Como que queda muy en área gris. Pero bueno, a fin de cuentas es un manga y una anime que realmente, me gustó, lo disfruté, lo recomiendo muchísimo. Sí deben darle una oportunidad, tampoco es muy largo. Son 4 temporadas o 5 si no estoy mal, es porque la final la dividieron en básicamente 2 películas y media temporada y no sé qué de pinche desmadre, que esa es otra cosa que se me hizo negativa, el simplemente dar largas a la temporada final, con el temporada final y el final final, y el final final final, pero ya ahora sí el final. Sí, se hace medio tedioso, porque a fin de cuentas, para aquellos que lo vimos cuando iba saliendo, tardó mucho en desarrollarse toda la parte final que pudieron haber hecho en pues, básicamente, o lo divides en 2 temporadas y no lo llamas el final, y luego final parte uno, final parte 2, final parte 3. Eso, de alguna manera, pues, sí bajó la expectativa que tenía y tristemente,
por el final que tuvo, pues eso no le ayudó, ¿no? No es la octava maravilla, sí vale mucho la pena. Les repito, la animación que hizo MAPPA es una chulada. La verdad, visualmente es muy buena. La verdad, hicieron un excelente trabajo. Y sí, básicamente denle una oportunidad y véanla. Está muy recomendable. Así que llegamos al final de esta reacción nerda. No se pierdan el programa. La próxima vez que nos veamos, no sé si la próxima semana vaya a haber programa. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, que les iremos avisando si sí, si no, qué pedo. Y bien, les recuerdo que si les gusta el contenido que realizamos, pues nos regalen un like, eh, nos compartan por ahí con sus compas, díganle, estos cabrones hablan de cosas chidas. Hay veces que dicen pendejadas, pero nos entretenemos. O estos güeyes son bien maletas, así que chécalos y basuréalos. También todos son bienvenidos. Eh, Comentarios, lo que sea, todo es bien recibido. Así que, pues nos estamos viendo para la próxima. Hasta aquí llegamos el día de hoy, así que córrela.